Bienvenido a tu programa Diosidencias con Ana Fajardo. El día de hoy tomaremos un tema muy importante, hablaremos de un tema sobre los adolescentes. ¿Tienes un hijo adolescente que sientes que no ha madurado, que no madura y que por más situaciones, terapias, ayuda, lectura, sigue siendo o sigue actuando con sus mismos patrones, con sus mismos hábitos, sus mismas acciones? Si es así, quédate a escuchar este pedacito tan lindo que vamos a trabajar el día de hoy en el tema cómo madurar, cómo ayudar a madurar a nuestros hijos en la adolescencia. Bienvenidos. Si Dios te ha puesto en este camino es porque estas palabras sé que van a llegar a tu corazón. Bueno, principalmente hablaremos de cómo ayudar a nuestro hijo a madurar, pero si nosotros como adultos, como seres humanos, como padres, no hemos madurado, ¿cómo podemos ayudar a nuestro hijo a madurar? Lo prioritario y lo primordial es ayudar a nuestro pequeño a madurar con esos padres, esos pilares de vida. Quiero que te preguntes principalmente si sientes que eres una persona madura, si sientes que en el caminar de esta vida has madurado, tienes esa resiliencia para tomar decisiones, para actuar, para ser responsable de tus actos, para ser el ejemplo de tus hijos. Para que nuestros hijos adolescentes maduren, realmente tenemos que ser nosotros resilientes a la vida. Realmente nosotros tenemos que sanar ese proceso de vida, tenemos que sanar esas heridas de la infancia, tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, tenemos que vernos al espejo, observarnos, hablarnos a nosotros mismos. Para que una persona madure se tiene que hablar a sí misma. ¿Quién soy? ¿A qué vengo? ¿Qué quiero de la vida? Como papá, ¿te has preguntado quién eres? ¿Qué haces en esta vida? ¿Cuál es tu caminar de vida? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo puedes o cómo podemos preguntarle a un adolescente en ese cambio tan constante, en esa metamorfosis, con tantos bioquímicos, en esa dopamina que está acelerada? ¿Cómo le podemos preguntar, cálmate, siéntate, qué tienes, por qué actúas así, madura? Cuando realmente como padres no hemos sido esos ejemplos de vida. Vamos a introyectar en nosotros mismos y quiero que hagas un espacio en este momento donde estés, hagas un raciocinio, un razonamiento, una introyección, observado, observador. Tu hijo actúa como tú actúas, ¿realmente? Tu hijo deja la ropa, los zapatos, la loza, no lava, no hace, como tú lo haces. Me puedes decir, no doctora, yo todo lo hago y se los hago. ¿Tu hijo estuvo criado a su crianza, a su narrativa de vida a través de una sobreprotección? ¿A través de un desarrollo de sobreprotección, autoritarismo, codependencia? Porque también hay hijos que no llegan a madurar porque el padre siempre sobreprotegió. Llegan a terapia y me dicen, es que todo se le dio. Se le hizo, se le lavaba ropa, se le daba de comer, no cocinaba, no hacía nada más que sus cosas y ahorita no quiere hacer nada, no obedece. Aparte de ese momento espiritual, de esa circunstancia espiritual, los chicos en la adolescencia vivimos nosotros o nuestros hijos están viviendo un cambio físico, un cambio bioquímico, un cambio de toda esa parte metamorfosis. Visualicen la metamorfosis de la mariposa. Primero está aquí el huevecillo, después viene la oruga, después el capullo. ¿Qué pasa cuando sale de ese capullo esa belleza? ¿Qué es esa mariposa tan plena y tan llena de vida? Es ahí donde se transforma, es ahí donde viene la metamorfosis de un adolescente. Ese adolescente puede ser una mariposa realmente, y me refiero a volar, a brillar, a tener esa capacidad de resiliencia. O puede ser, con todo respeto a los animalitos, ese murciélago oscuro en esa cueva, en esa ausencia, esa soledad, por esa trascendencia espiritual que ahorita la vamos a trabajar. Pero date cuenta que tu hijo está viviendo una metamorfosis de vida, una metamorfosis en lo físico, en lo espiritual, en el terreno, en ese terreno emocional que está viviendo. ¿Cómo eres tú como padre? ¿Cómo le expresas tus cosas? ¿Cuál ejemplo de vida eres? ¿Cómo lo llevaste a encontrarse él mismo, a permitirse que se cayera y se levantara, a tener esta madurez emocional? ¿Realmente lo permitiste? ¿Realmente lo has permitido? O por ser hijo único, o porque tuvimos carencias donde nosotros no tuvimos esas cosas, ese amor, ese cariño, nuestro padre no nos compraba cosas, nos sentimos los pequeños que quisimos siempre tener algo, esos anhelos, esas ilusiones. ¿Ya tu hijo lo sobreprotegiste también?
Y en este momento tu hijo, aunque ya tenga el ejemplo dentro de él, de esa conciencia, realmente no tiene la resiliencia de hacerlo, déjalo que lo haga. Déjalo que madure, déjalo que vuele. Tú siempre vas a estar ahí para protegerlo, tú siempre vas a estar ahí para cuidarlo. Entonces, ¿cuáles fueron esos límites que pusimos, esa falta de límites que no pusimos? Porque recordemos que sobre una sobreprotección hay una baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque todo lo quieren de inmediato, todo lo quisieron de inmediato y los enseñamos a tener estímulos de inmediato. También conlleva la parte de la adolescencia en la parte de los aparatos electrónicos. Se ha descubierto en este momento a través de los estudios que se han hecho, porque la tecnología lleva entre 15 y 20 años, los chavos ahorita de 20 años son niños completamente dentro de la tecnología, pero ¿qué pasa? Son chicos que en momentos no les gusta salir o si salen quieren todos los estímulos de inmediato y te preguntas, ¿por qué no madura mi hijo? Porque tu hijo tuvo estímulos tan constantes de las tabletas, de los celulares, que esa dopamina, en esos cambios bioquímicos, viene la dopamina. Recuerden que la dopamina es el segregar esa parte de la sustancia en la neurona que viene tan fuerte y que quiere ese estímulo de inmediato, como si fuera 1 kilo, 2, 3 kilos de azúcar. Entonces, ¿qué tanto conlleva ese proceso en la adolescencia? Para que nuestro hijo adolescente realmente madure. Y si ya está en la adolescencia y sientes que no ha madurado, hay que encontrarte a ti, hay que encontrarnos a nosotros y preguntarnos qué hicimos, qué no hicimos. Sentarnos padre o madre o mamá o papá, como nos conlleve la vida o el sistema familiar, y preguntar qué tenemos que resarcir, qué tenemos que conllevar, qué tenemos que sanar. En la vida podemos tener cambios, sí, pero yo les recomiendo modificar esos hábitos, modificar esos cambios. A un adolescente, si fue criado de esa manera, si fue conllevado de esa manera, donde tuvo esos estímulos, donde fue sobreprotegido, donde tuvo una falta de límites en la baja tolerancia a la frustración, o donde los padres trabajaron constantemente, no estuvieron presentes, hubo abandono, hubo ausencias, ese niño, esa alma, ese ser no trae reforzada su espiritualidad, no trae reforzado ese cariño, ese proceso de vida. Entonces, siéntate tu papá y conlleva en esta introyección, ¿qué me ha hecho falta? ¿Qué me hace falta modificar en mí? Si le di todo, si lo sigo apoyando, ¿qué debo hacer para que ese hijo haga las cosas? Es que doctora, lo hago, le digo, no lo hace, síguelo haciendo. Ahorita tu hijo está en una metamorfosis tan fuerte, en un cambio de su cuerpo, de su anatomía, de sus órganos, hasta su voz, su cuerpo le cambia, sus sentimientos le cambian, que tienes que tener esa resiliencia. Si no tuvimos esta información cuando nuestros hijos eran pequeños, eran niños, estaban en la infancia, pero ahora la tenemos al ver su cambio emocional, al ver su cambio espiritual, cambiemos esos patrones transgeneracionales, cambiemos esos patrones terrenales que conllevamos y lleva a tu hijo a madurar a través del ejemplo. Constantemente pídele que recoja su ropa, constantemente pídele que arregle que lave la loza, no te canses. Si te cansas, ¿a dónde vas a llegar tú y a dónde va a llegar él? Tienes que enseñar a tu hijo este proceso que no que no se haya enseñado porque lo vio por el ejemplo, pero no se lo marcamos. Si tuvo alguien que le lavara la ropa, que le hiciera la loza, que le planchara, que lo llevara, ok, está bien. Pero ahora permítele que él lo haga, se va a enojar, se va a frustrar, se va a desesperar, te va a dejar las cosas. Porque un adolescente pueden pasar días constantes y dejar el mismo vaso en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque está en ese proceso y toda la parte frontal del cerebro no ha madurado. Recordemos que la parte frontal, esta parte de nuestro cerebro, madura hasta el final. Hay científicos o hay estudios que se dice que entre los 19 y 20 años, pero a veces hasta los 30 años. Y a veces nunca madura. Cuando no les damos esa resiliencia a los hijos hay que enseñarlos a que se caigan y se levanten. Y si en este momento tu hijo está en una constancia de no querer hacer nada, de estar acostado, de no ayudar a mamá, de ver que constantemente papá o mamá trabajan arduamente, se esfuerzan y él no lo hace, enséñalo. Llévalo a un raciocinio, llévalo a una conciencia. No nada más le digas hazlo. Llévalo contigo, tómalo de la mano que lo haga. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Es tu hijo y aunque su cuerpo esté desarrollándose en la metamorfosis, su alma sigue completamente llena de luz porque el alma no sabe de edad.
El alma no sabe qué tiempo es, el alma solo vibra. El alma es espiritualidad. Tienes que conllevar a tu hijo con el ejemplo, con la constancia. La adolescencia es un proceso de vida muy difícil, un proceso de vida donde las personas, los seres humanos, no tenemos esa conciencia por todos los cambios hormonales, fisiológicos, bioquímicos. Vamos a hablar un poquito a continuación de esa parte espiritual, que para mí es la más importante, pero ahorita aterrizando la parte física, la parte terrenal, la parte de la crianza. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Realmente te observas? ¿Realmente tú eres maduro? Madura. Madura constantemente. Hazte realmente responsable de lo que abriste en ese canal energético con luz y de los hijos que te escogieron como padre. Hazte responsable de guiarlos, de fortalecerles sus alas, para que cuando salgan tengan la fortaleza, la resiliencia, que si está esa lluvia, que si está ese sol, que si está ese huracán, lo que esté, ellos tengan la capacidad de cubrir sus alas, de buscar ese rincón, de volver a levantarse, aunque sus alas estén mojadas, secarlas. Enseña a tu hijo a madurar a través del ejemplo. Y si has sido, eres y serás un padre con ese ejemplo en madurez, con ese enfrentamiento a la vida, esa resiliencia, el que desde el momento que se embarazó fuiste responsable, papá y mamá, le dieron ese amor. Ahora detente y date cuenta que no has permitido que tu hijo haga, que no has permitido que tu hijo conlleve en este proceso de vida para que tu hijo logre madurar en su etapa del desarrollo en esta metamorfosis. Así que siéntate contigo mismo, siéntate con tu esposa, con tu cónyuge, con tu pareja y pregúntense, ¿qué nos hace falta hacer? ¿Qué nos hace falta? A lo mejor también no han abrazado a sus hijos, a lo mejor les cuesta darle amor a sus hijos. Es que Ana, sí los hemos puesto a hacer las cosas, sí lo hacen, pero no hay esa conexión, ese vínculo. Crean ese vínculo con sus hijos, hagan ese amor con sus hijos, dense la oportunidad de madurar espiritualmente a través del amor, de la conciencia. Te ves, te preguntas, a veces tu hijo adolescente te puede decir, es que tú no lo haces, papá, es que tú eres muy duro, papá, es que tú me pegas, papá, es que tú te drogas, es que tú tomas, es que tú eres infiel. Entonces, ¿cómo poderle pedir a un hijo que madure? ¿Cómo poderle pedir a un hijo que tenga ese raciocinio? Cuando nosotros no hemos sido ese ejemplo, cuando nosotros no hemos dado esa fortaleza. Sí, a eso vienen los hijos, a que seamos ese ejemplo y a lo que no les vamos a dar ellos lo cambien. En ese proceso están los hijos de encontrarse ellos mismos, pero hay que ayudarlos, hay que echarles una mano a los hijos, hay que ser esos guías, para ese reencuentro, para esa madurez. Para que tu hijo madure, tienes que madurar. Vamos a ir a un comercial porque después al regresar les voy a explicar algo muy hermoso, un ejemplo precioso espiritual, donde nos vamos a dar cuenta el por qué nuestro hijo espiritualmente no está conllevando este proceso de vida, porque terrenalmente ya lo hablamos y anatómicamente, pero espiritualmente, por más que tú hagas terrenalmente y emocionalmente, si no te das cuenta lo que vivió dentro de su alma, dentro de su espíritu, al nacer en el vientre y en este tiempo terrenal, tu hijo puede desviar su esencia, tener esa confusión de la vida, no saber hacia dónde caminar, porque no tiene presente estos campos energéticos a través de lo espiritual, emocional y a través del amor de la familia. Vamos a un corte comercial y fíjense lo que tenemos en Day para ustedes. Adelante. Hola, yo soy Zaira, mamá de Isaac y de Eric. Ya tenemos un año aquí en Day. Empecé a venir porque Eric tiene TDAH y pues era un niño muy introvertido, le costaba mucho trabajo socializar, tenía mucho problema de autocontrol. Y desde que empezó a venir aquí, mejoró muchísimo su autoestima. Ahora podemos ir a un parque y él socializa con cualquier persona. Inclusive llegamos ay, hola, yo es mi mamá, mi hermano. Cosa que se me hace muy, muy padre, se adapta en cualquier entorno, mejoró muchísimo su lenguaje. Algo que me gusta mucho de este lugar es que realmente no nada más se enfocan en un solo aspecto, sino desde que te hacen una evaluación, es una evaluación integral y se enfoca no nada más en terapia del lenguaje, sino en todo el desarrollo integral de tu hijo. En base a los resultados que vi con mi hijo mayor, que tiene 4 años, decidí integrar a mi hijo pequeño, que tiene 3 años, que realmente él es muy hiperactivo y tenía mucho conflicto con que
pues jugaran y no pelearan. Entonces, desde que vienen aquí los están enseñando a pues compartir, tratar de convivir de una mejor manera. Y pues nuestro entorno familiar ha mejorado bastante gracias también a los tips que nos dan aquí, porque tanto a mamá como a papá, siempre que termina la sesión, nos dan una retroalimentación de qué trabajaron en clase y qué trabajar en casa. Y nos dan, por ejemplo, tips de que, ay, pues no logro que mi hijo deje un juguete cuando le digo, entonces ellas nos dan estrategias para cómo manejarlo y la verdad que todo me ha funcionado. Estoy muy contenta, les tengo mucho cariño, entregan todo para realmente que los niños salgan adelante, desde Mayito hasta la doctora. Todos son personas muy especiales, conózcanlas y van a ver que no se van a arrepentir. Regresamos a tu programa Diosidencias con Ana Fajardo, en donde estamos conllevando y estamos hablando de un tema maravilloso que es cómo ayudar a tu hijo a madurar en este proceso de vida. Y hablábamos que la prioridad y lo primordial somos nosotros como adultos, somos nosotros como padres, como seres humanos. ¿Cómo estamos ayudando a nuestro hijo a madurar? Platicábamos sobre el área anatómica, fisiológica, física, de las emociones, sobre este proceso emocional, en esta metamorfosis de esta mariposa tan bella de vida que llega en el proceso de la adolescencia. Vamos ahora a enfocar el tema mucho mejor y de una mejor manera, y algo precioso que te va a encantar, algo completamente diferente en la parte espiritual. En la parte espiritual, donde desde que nacemos somos espíritu. Cuando un niñito nace, cuando un bebé nace, es completamente espíritu. Solo siente el corazón, las texturas, el amor, desde el vientre, desde diferentes circunstancias de vida. Vamos a visualizar una jarra completamente preciosa, cristalina, una jarra de cristal transparente, donde vamos a vertir agua completamente bendita. Esa jarra que tengo aquí tiene agua completamente bendita, cristalina, agua llena de amor, agua llena de espiritualidad, donde ese ser, esa alma viene a conllevar, a compartir, a aprender esa narrativa de vida, esa enseñanza, esa educación. Viene completamente a que tu padre, tu madre le enseñes ese caminar, ese conllevar, ese arroyuelo, ese rollo, ese camino a vivir. Entonces, esta agua que tengo yo en esta jarra es una agua completamente cristalina, es una agua completamente bendita, porque así venimos a la vida. Una cosa es diferente, la parte de la esencia terrenal, física, en las emociones, pero lo espiritual es diferente. Nuestro hijo trae nuestra genética, pero el alma que se encarna en ese cuerpo es completamente una alma pura, una alma llena de amor, una alma que viene a trascender. Ahora, vas a visualizar que coloco en mi mano de mi lado izquierdo una copa hermosa, una copa cristalina también, una copa tan bella, y otra copa de mi lado derecho. Aquí tengo estas dos copas, las voy a colocar en este lugar y voy a agarrar la jarra de agua bendita y voy a vertir agua completamente a la copa del lado izquierdo. Ahora a la copa del lado derecho. Estas dos copas tienen agua bendita. Si yo las observo, las observan, visualícenlas, imagínenlas, siéntenlas, introyecten con ustedes, dense esa oportunidad de conectar con esta actividad tan hermosa que estamos haciendo. Aquí está esa agua bendita en estas dos copas. Yo voy a colocar en este momento la copa del lado derecho, la voy a dejar en la mesa y voy a agarrar esta copa del lado izquierdo. Esta agua bendita que está dentro de esta copa es el alma, es el espíritu, es el ser de ese ser humano que está en el vientre, que viene desde la luz, que va a nacer. Voy a poner demasiados estímulos de colores en polvos, azul, amarillo, naranja, morado, oscuro, negro, de todos los colores que puedas imaginar. Ahora vamos a empezar a agarrar de color por color. Visualicemos que agarro el color, vamos a imaginar el color gris. Lo voy a dejar caer, porque al dejarlo caer, dentro de ese embarazo, ese bebé no fue planeado. Y cuando nos enteramos que estábamos embarazados, lo rechazamos y lo quisimos abortar. Aviento ese polvito. Agarro el de color azul. Lo dejo caer porque mamá se vendó su vientre durante ese embarazo
porque tenía miedo a que sus padres la corrieran, porque no se había casado, porque fue un embarazo no planeado, lo que tú quieras. Vamos con el siguiente. Agarro el polvito rojo. Dentro del vientre de esa madre, el papá le pegaba a la mamá, la golpeaba, llegaba alcoholizado, hubo golpes, drogas. Todos esos estímulos que ese niño, que esa alma, encarnada en ese cuerpo que se está desarrollando, empieza a tener esos estímulos emocionales, esos estímulos tan fuertes espirituales, donde se va haciendo un cúmulo de estímulos en esa agua, en esa textura, en esa espiritualidad. Probablemente dentro de ese vientre hubo abandono, hubo pues falta de amor, la mamá no lo quería, se sentía no preparada, miles de cosas. Vayan poniendo por cada estímulo un polvito de color diferente. Ahora, esa alma encarnada en ese cuerpo, ese cuerpo convertido en ese bebé, viene a la vida, viene a la tierra y nace. Cuando nace, el papá o la mamá esperaban que fuera niño o niña, hay rechazo. Los papás constantemente discuten, pelean enfrente de ese bebé, tienen relaciones, no le dan el lugar que le pertenece, ese amor, esa conexión, ese cariño. Todos esos estímulos están entrando espiritualmente a ese bebé. El bebé llega a la infancia donde se le regaña por todo lo que hace, se le pega constantemente, los padres no tienen paciencia, el padre llega alcoholizado, drogado, constantemente desde que nació estuvo en guardería. ¿Cuántos factores influyen? Abusos sexuales. Todo eso vayamos ingresando a esa copa de cristal con esa agua bendita cristalina. Cuando llega la infancia, empieza a juntarse con esos amigos, pues que no son niños que tengan una estabilidad, infantes que ya se drogan o que ya tienen relaciones, porque hay de diferente o que ya han llegado hasta matar. ¿Cuál es ese amor? ¿Cuál es esa perseverancia? ¿Cuáles son esos estímulos espirituales que tu hijo, tu hija han llegado a tener? Ahora vamos a pasar esa metamorfosis. Visualicen a ese hijo en esa metamorfosis llegando a la adolescencia, en esa malteada, ese cúmulo de emociones, ese estímulo, ese batido de emociones que hablábamos anteriormente, que hablábamos de la parte anatómica, fisiológica, bioquímica, la dopamina, el cambio del cuerpo, el periodo, la barba, el cuerpo, todo lo que conlleva. Aparte todos esos estímulos espirituales, físicos, espiritual y emocional. Y toda la sociedad, los padres, ¿qué pasa con tu hijo? ¿Cómo vas a pedirle a tu hijo que te respete? Decía un psicólogo que es muy importante que el hijo se revele ante los padres en la adolescencia para que encuentre su personalidad. Ahora yo te digo, sí tiene razón. ¿Por qué? Porque tuvo todos estos estímulos y tiene que encontrarse. Pero si tú a tu hijo desde el vientre, desde el nacimiento, desde la niñez, la infancia y en la adolescencia, le diste, lo conllevaste con estos estímulos de amor, de guía, de límites, de cuidados, enseña, de tomarlo de la mano, caminar, soltarlo, dejarlo caer, levantarse. Si tú lo hiciste, no tiene por qué el hijo revelarse de esa manera que lo hace. Entonces ahora bátelo, toma una cuchara, bátelo lo más fuerte que puedas. ¿Cómo está esa agua? Está tan turbia, tan oscura, tan llena de brumos, de tantos estímulos. ¿Cómo le podemos pedir a nuestro hijo que madure? Y aparte todo lo que traemos como padres. ¿A dónde va a llegar la vida? ¿A dónde va a llegar esa adolescencia, esa madurez, esa adultez, esos seres humanos? ¿La podemos colar el agua? Sí. Ayudaremos a que quede toda la basura por fuera, pero queda turbia esa agua. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Tenemos que agarrar esa jarra y empezar a vertirle agua nueva, siempre y cuando como padres, recuerden, tengamos esa amistad como pareja, tengamos esa intimidad, tengamos esa integridad, tengamos ese compromiso, esa oración. Háganlo, encuéntrense, dense la oportunidad de tener este raciocinio, este encuentro con ustedes mismos, obsérvense. Porque si no, ¿cómo vamos realmente a limpiar esta nitidez? Claro que nuestro hijo viene a evolucionar y sabía que tú como padre en algún momento de tu vida te ibas a dar cuenta para ayudarlo a abrirle esos canales de luz.
abrirle esos canales de esperanza, de amor y enseñarlo a que tenga ese resarcimiento, esa evolución, a saber que esto en esta edad mis padres no me lo iban a dar. Ahora, si estás embarazado, si apenas nació tu hijo, te estás dando cuenta de esto, conlleva, analiza, ayúdale a tu hijo a cortar esos patrones, a cortar esos dolores, esas ausencias, esos vacíos. Si yo pongo esta copa aquí y tomo la copa del lado derecho, si esta agua cristalina logramos resarcir, ayudar, enseñarle a ese hijo el amor, que es, o sea, si tenemos discusiones, alguna situación como pareja, hablarla como pareja, no discutir delante de ese bebé, de ese niño, porque recuerden que una cosa es la pareja y otra cosa es la familia. Las situaciones de padre, de madre, de pareja, de esposo, de esposa, de amigos, de amigas, de amigos y amigos se debe de arreglar en la intimidad. No delante de los hijos, sino en la intimidad. Entonces, si estamos a punto de ayudar esa agua a que no se haga turbia, háganlo. Porque si yo agarro esta copa y observo a través de esa agua cristalina, ¿qué va a pasar? Ese chico va a poder mirar hacia dónde caminar en su adolescencia. Si vienen las drogas, si viene el alcoholismo, si vienen las decisiones, ese chico va a tener el espíritu, el alma cristalina para tomar decisiones, para triunfar en todas las áreas de su vida. No nada más en el raciocinio. Por eso hay depresiones, porque todo lo razonan los chavos, los adolescentes, los adultos. Porque si tú todo razonas, si tú todo lo piensas, no duermes, te preocupas, te angustias, llega la ansiedad, la depresión. Porque no hubo esa conexión, porque mis padres no tenían esta información, porque no los enseñaron. Ahora tú enséñate a madurar a tu edad, a la edad que tengas. Permítete encontrarte a ti mismo, permítete ayudar a tu hijo a avanzar, a evolucionar, siendo su ejemplo. Y si ya eres ese ejemplo, estimúlalo, ayúdalo, guíalo a llegar a ese proceso. Entonces, ¿cuál copa queremos? Si ya tenemos esta de la mano izquierda, ayudemos a nuestro hijo a través de nuestro ejemplo, de nuestra crianza, de nuestras acciones, no de las palabras se las lleva el tiempo, las palabras se las lleva el viento, las palabras se las lleva el momento. Las acciones, los actos son los que cuentan. Si él observa constantemente en ti una constancia, una perseverancia, el que estás, hazlo, tú puedes, aunque se canse, aunque en ese momento seas el peor papá, no lo sueltes. Tómalo en tus brazos, ayúdalo a resarcir esos procesos de vida que puedes hacer. Entonces, bueno, siéntate con tu esposa, siéntate con tu esposo, siéntate contigo mismo ante Dios, ante la soledad del silencio y pregúntate, ¿qué me ha hecho falta? ¿Qué he hecho de más? ¿Qué tengo que sanar? ¿Qué observo de mí? ¿En qué espejo me veo? ¿Me veo a mí mismo? ¿Salgo de mí para verme y madurar? ¿Me encuentro a mí mismo? Haz una introyección, haz una deglución de tus emociones. Si no degluyes las emociones, si no las sientes, si no les permites sentir la tristeza, el dolor, la angustia, ¿cómo lo vas a hacer? Ayuda a tu hijo a madurar siendo su ejemplo de vida. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este proceso, en este ratito con Dios. Te agradezco muchísimo, de verdad. Espero te ayuden estas palabras, ante todo mi amor y esta experiencia de vida y narrativa de vida en mi trayectoria como terapeuta. Te espero, ve a revisar nuestras redes sociales. Tenemos muchas cosas para ti en nuestras páginas de YouTube, Instagram, Facebook, a través de Day Ana Fawe o como Ana Fajardo Terapeuta. Y escríbeme qué tema te gustaría que trabajáramos en el próximo podcast o en los próximos podcasts, que tratamos de cada semana darte estos regalos para ti y tu familia. Bendiciones y que tengas un excelente día.